Hermanos, damos continuidad en esta mañana a la serie sobre el profeta Elías. Y hemos llegado a un pasaje donde el tema sobre el cual vamos a hablar, estoy plenamente consciente de que no es muy popular, no es muy agradable al oído humano. En nuestra naturaleza humana, el hombre se incomoda cuando escucha lo que va a escuchar. Los cristianos estamos conscientes que la Biblia es palabra de Dios y la aceptamos siempre con un corazón agradable, pero aún así hay algunos cristianos que se incomodan cuando escuchan lo que van a escuchar. El mensaje de esta mañana se titula "Cuando Dios dice ya basta". ¿Sabían ustedes que la paciencia de Dios puede terminarse? ¿Sabían ustedes que no hay tal cosa como paciencia eterna de Dios? Que hay momentos en los que Dios dice, hasta aquí llegaste. En unos minutos les voy a explicar qué significa que la paciencia de Dios se acaba, termina, tiene límites. Porque no significa lo que precisamente nosotros entendemos como tal. Vamos a orar. Padre, gracias por la oportunidad de traer tu palabra en este lugar. Señor, en tus manos nos estamos poniendo y pedimos tu bendición para que tú nos uses para tu gloria. Habla a tu pueblo y también a aquellas personas que están aquí y aún no te conocen. En el nombre de Cristo, amén. Bueno, en realidad la Biblia emplea muchas palabras que para nosotros son familiares. Sin embargo, no significan lo que nosotros como humanos entendemos por tales términos cuando se habla con relación a Dios. Por ejemplo, la Biblia dice que Dios se arrepiente, y no significa que Dios tenga algo malo de que arrepentirse, porque Él es santo, es perfecto. Ahora, cuando habla del arrepentimiento, significa que Dios hace un cambio en su manera de tratar con el hombre. La Biblia dice que Dios se olvida. Por ejemplo, dice que Dios se olvida de nuestros pecados, y no significa necesariamente lo que nosotros entendemos por olvidar. Por ejemplo, en ninguna parte se enseña que Dios sufra una especie de apagón mental o de Alzheimer espiritual, en que pronto se le olvidan cosas y entonces caeríamos en otro problema. Y es que hay información entonces de la que Dios no tiene dominio porque se le olvidó. Entonces, ¿qué quiere decir cuando dice que Dios se olvida? La Biblia dice que Dios se olvidará de nuestros pecados, no los tomará en cuenta. Lo que significa es que ya Dios no saca a relucir el pasado, porque en Cristo hemos sido justificados y Cristo pagó el precio por nuestros pecados. Por ejemplo, también la Biblia dice que se acordó Dios de Noé. ¿Se acuerdan? Significó que Dios se distrajo y entonces tuvo que venir un ángel y decirle: Dios, Noé está ahí en el arca todavía con su familia flotando en el diluvio. No, sencillamente significa que Dios decidió actuar con relación a Noé. Ahora, con relación a la paciencia, Dios tiene una capacidad infinita para manifestar paciencia. Pero cuando decimos que la paciencia de Dios tiene un límite, que la paciencia de Dios se acaba, lo que queremos decir es que Dios decide soberanamente dejar de manifestar paciencia, y entonces comienza a manifestar su ira y su juicio. Porque sí, Dios es paciente, Dios es amor, Dios es lleno de bondad, pero también la Biblia habla de que Dios es justo, Dios es santo. Nos gusta que nos hablen mucho del amor de Dios. Esto está bien, la Biblia habla del amor de Dios, de su bondad, de su misericordia. Pero cuando comienzan a hablarnos de que Dios se llena de ira, no por las mismas motivaciones que tenemos nosotros. Cuando se nos dice que la paciencia de Dios se puede agotar o se puede tener límites, tampoco nos gusta. No nos gusta que nos hablen de su ira, no nos gusta que nos hablen de su juicio. Sin embargo, eso también está en la Biblia y es una verdad que hay que proclamarla. Y creo que uno de los pasajes que más claramente se presenta esto es en el pasaje que tuvimos como lectura devocional, en el primer libro de Reyes, capítulo 21. La historia de Acab y la viña de Nabot. Y repito, nos encanta que nos hablen del amor de Dios, está muy bien, pero no podemos ignorar que Dios se llena de ira
ante el pecado. El pecado no es un error sin importancia, no es algo que Dios decide volverle la espalda. Si así fuera, entonces por demás murió Cristo. Porque el sacrificio de Jesucristo nos dice cuánto Dios nos ama, pero también nos recuerda cuánto Dios aborrece el pecado. El pecado es una ofensa ante todo contra un Dios santo. Él es paciente, Él es misericordioso, pero repito, hermanos, su paciencia tiene un límite. Hay momentos en los que Dios deja de ser paciente, deja de esperar y entonces ejecuta juicio, manifiesta su ira. Dios puede llegar al final de su paciencia y cuando lo hace, dice: ya basta, hasta aquí. Proverbios capítulo 29 nos dice lo siguiente. Les invito a que leamos allí lo que dice la palabra de Dios. Proverbios capítulo 29, verso 1. El hombre que reprendido endurece la cerviz, de repente será quebrantado y no habrá para él medicina. En otras palabras, es el que escucha y ¿qué? Y no responde. Una persona que está ensoberbecida en su testaruda voluntad. Romanos capítulo 1 lo dice. Cuando los hombres no aprobaron el tener en cuenta a Dios, entonces Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. No es que Dios fuera el responsable de sus malas acciones. No, es que Él se había estado revelando una y otra vez al hombre y el hombre no le tomó en cuenta. Entonces Dios dijo: pues te voy a dejar. Vas a cosechar lo que estás sembrando. Dice la palabra que aquel que se endurece, aquel que después de muchas amonestaciones se endurece, de repente será quebrantado y no habrá para él remedio. Qué tremendo. Haga una pausa y considere seriamente la severidad de estas palabras. Llegará el momento cuando Dios finalmente dirá a aquellos que se rehúsan escuchar y que tercamente se rebelan. Dios le dirá: ¿sabes qué? Hasta aquí llegaste, no más. Cuando llegue ese momento, su calamidad vendrá de repente y no habrá para él remedio. Le voy a decir algo. Generalmente esperamos que la justicia de Dios se va a manifestar, su juicio, cuando la persona muera, allí estará el infierno, Cristo va a venir, vendrá un juicio sobre esta tierra. Bueno, ciertamente un día Dios vendrá en juicio, Jesús, y pondrá todas las cosas en el lugar correcto. Pero ¿saben qué? Yo creo que muchas veces Dios también, aunque tiene una increíble paciencia, aquí en la tierra también dice: ya basta. Lo dice aquí y lo dice ahora. No siempre Dios va a esperar a que la persona muera o va a esperar al fin de los tiempos. Dios llega al límite de su paciencia. Puede hacerlo con una ciudad, puede hacerlo con una persona, puede hacerlo con toda una nación. Y como veremos en este mensaje, puede hacerlo con un esposo y una esposa que eran cómplices en su pecado. Y que si usted ha leído esta historia, habrá seguido cómo ellos una y otra vez estaban inclinados a la maldad. Y creo que si usted lo ha leído y tiene un corazón sensible para con Dios, y usted sabe lo que ha hecho el pecado a Dios y lo que costó al enviar a Cristo, cuando uno lee esta historia, a veces se cuestiona por qué Dios es tan paciente. A veces queremos: Señor, interven y hazlo ahora. Gracias a Él, yo no aplico para ser Dios. Ni usted tampoco. Porque Dios tiene una increíble paciencia. Pero el hecho de que tenga paciencia no significa que Dios, no hay tal cosa, escuche esto, no hay tal cosa en Dios como paciencia eterna. Hoy nos vamos a enfocar
enfocar en el hombre Acab, un hombre con una responsabilidad, era rey, pero además era un inmaduro, un tipo caprichoso, sin autoridad en su gobierno y en su hogar, casado con una mujer que era la que lo gobernaba, una mujer llamada Jezabel, bien perversa. Ambos, marido y mujer, llegan a traer el juicio de Dios sobre ellos. Quiero que usted le preste mucha atención a esto, porque probablemente pasarán meses sin que usted escuchará otra vez en algún otro lugar sobre esto. Y probablemente en muchas iglesias no escuche este tema. Como se usa la palabra hoy, es un tema que no es políticamente correcto. No es un tema agradable para predicar en las congregaciones. Como les decía, mucha gente va a las congregaciones no a escuchar mensajes, sino a que le den masajes, ¿verdad? Pero es que yo me meto toda la semana viendo cosas negativas, voy a ir a la iglesia para que se me edifique. Sí, porque edificar es solamente predicar una parte del consejo de Dios. Bendiciones, triunfo, todo es maravilla, la historia de y vivieron felices para siempre en esta tierra. Eso es un cuento, es el final de los cuentos, no es la vida misma. Ahora, preste atención, porque vamos a ver un ejemplo específico del juicio divino. Aquellos que creen que van a tener una y otra oportunidad más, y que Dios es un abuelito consentidor que está en un rincón del cielo con una sonrisa de oreja a oreja, siempre mirando agradablemente todas nuestras barbaridades, y al final todo el mundo va a ir para el cielo, porque todo el mundo se va a ganar el cielo de alguna manera. Ese no es el Dios de la Biblia. Ese no es el mensaje de la Biblia. Miren, Elías había estado lidiando con este matrimonio desde el comienzo de su ministerio profético. Su mensaje y modelo de vida era bien conocido para ellos. Durante años se les estuvo mostrando lo que es verdad, y por años Dios esperó pacientemente a que se arrepintieran y le buscaran. Sin embargo, ellos rehusaron una y otra vez a creer y a arrepentirse y creer. La formidable confrontación que ya vimos en el Monte Carmelo, donde Dios demostró que Él era el único que debían seguir, en vez de ablandar sus corazones, los endureció. Porque Dios una y otra vez se revela a la vida de las personas, les presenta manifestaciones de su poder. Las personas pueden o bien recibirlo con un corazón humilde y arrepentirse, o endurecerse, y pueden seguir los mensajes de Dios, pero en la medida en que la persona lo va rechazando, menos influencia va teniendo cada vez que viene el mensaje. No porque pierda poder, sino porque el corazón se va endureciendo. Terca y deliberadamente este matrimonio decidió se negar a arrepentirse. A pesar de haber sido testigo de los hechos milagrosos, habían endurecido su servicio. Este rey y su esposa, unos impíos, habían llegado a asesinar a los profetas de Dios, se habían inclinado delante de Baal. Podríamos decir que las cosas iban de mal en peor. Sus acciones muestran lo vil que era esta pareja. Miren ahí en el versículo 1 y verso 2 del capítulo 21. Dice: pasadas estas cosas, aconteció que Nabot de Jezreel tenía una viña junto al palacio de Acab, rey de Samaria. Y Acab habló a Nabot diciendo: dame tu viña para un huerto de legumbres, porque está cercana a mi casa. Y yo te daré por ella otra viña mejor que esta. O si mejor te pareciere, te pagaré su valor en dinero. Veamos, en primer lugar, el capricho de Acab. Aquí tenemos a un hombre llamado Nabot, un hombre humilde que tenía ¿qué? Un pedacito de tierra. Y en ese pedacito de tierra tenía una viña. Esta viña él la había heredado de su padre.
y estaba, para desgracia de él, a la sombra del majestuoso palacio del rey Acab. Un día este rey, por una retorcida razón, porque sabemos que tenía mucha tierra, muchas viñas, pero se levantó un día, vio la viña de Nabot y se empecinó en ella. Esa es la que yo quiero. O sea, era un tipo caprichoso. Miró y dijo, ese pedazo de tierra lo quiero. Y te voy a dar una viña mejor que esa, o dinero. Ahora, Nabot, de acuerdo a la ley judía, no podía vender lo que había heredado de su padre, y se lo dice al rey. Guárdeme Jehová, en el verso 3, de que yo te dé a ti la heredad de mis padres. Pero esto no ofreció ninguna satisfacción al rey. Su oferta había sido legítimamente rechazada y no podía permitir esto. No lo podía. Él era el rey de todo Israel. Y como actuaría cualquier chiquillo mal criado, él quería algo y lo quería ya. ¿No han visto niños así? Yo quiero esto y lo quiero ahora. ¿Verdad? Así estaba actuando el rey. Verso 4. Y vino acá a su casa triste y enojado. Hermano, miren, aquí estamos describiendo a un chiquillo malcriado. Y vino a casa acá triste y enojado por la palabra de Nabot de Jezreel, que le había respondido diciendo, no te daré la heredad de mis padres. Y se acostó en su cama, volvió su rostro y no comió. Estaba haciendo pucheros. No, eso no lo dice la Biblia. Pero así estaba actuando. Estaba actuando de una manera inmadura. Y estamos hablando de un tipo adulto. Bueno, adulto por su tamaño. Pero no solo que era un adulto, sino que además era el rey de la nación de Israel. Aunque no estaba gobernando él, gobernaba su mujer, pero era el rey. En segundo lugar, quiero que veamos el malvado poder detrás de Acab, la mano que mueve el guante, ¿verdad? ¿Quién era la verdadera en el poder, con el control? Jezabel. Bueno, el caprichoso de Acab estaba comportándose como un niño, no había obtenido lo que quería, se va a su habitación, da un portazo y se niega a comer. Pero inmediatamente aparece la jefa, aparece Jezabel, la que verdaderamente y de manera cruel gobernaba la nación hebrea. Y le dice, ¿tú actúas ahora como rey sobre Israel? Bueno, en realidad la respuesta es no. La autoridad era ella, solo ella. Y entonces, como toda una mafiosa, toma el asunto en sus manos. Si usted ha leído la historia de los mafiosos cuando quieren resolver, cómo ellos resuelven los problemas. Algunas personas los van a ver allí y ellos le dicen, tranquilo, yo me voy a hacer cargo de eso. Claro, lo resuelven a su manera, y el hacerse cargo de eso, la mayoría de las veces que van a matar a alguien, claro, ellos no se van a ensuciar de la sangre de la víctima. Ellos buscan la manera de ejecutar y que todo parezca un accidente. Hay mafiosos en grandes ciudades como Nueva York, en ciudades de otros países, gobernando todo un país. Por ejemplo, en Cuba hay mafiosos. Si usted no lo sabía, ellos actúan exactamente igual que los mafiosos, los gobernantes de Cuba. Y Jezabel era una mujer a este estilo. Era una mafiosa. Cuando ve a su marido como estaba, entonces le dice, no te preocupes, levántate y come, querido, relájate, que yo te voy a conseguir esa viña. Verás, ella toma las riendas del asunto. Es una mujer impía que vive en la carnalidad de sus deseos de autocomplacencia,
Yo me ocuparé de esto por ti, le dice a su marido. Ahora quiero que lean los versos del 8 en adelante. Entonces ella escribió carta en nombre de Acab y las selló con su anillo y las envió a los ancianos, a los príncipes que moraban en la ciudad con Nabot. Y las cartas que escribió decían así: proclamad ayuno y poned a Nabot delante del pueblo y poned a 2 hombres perversos delante de él que atestiguen contra él y digan: tú has blasfemado a Dios y al rey. Y entonces sacarlo y apedrearlo para que muera. Ella no tenía absolutamente ninguna autoridad para hacer esto. Ella no podía escribir cartas a nombre del rey, pero esa no era su peor falta. Al escribir estas cartas, ella comenzó a echar a andar una intriga para matar a Nabot. Ella incrimina al hombre, pero hace aparecer el asunto como si ella estuviera siguiendo la ley. ¿No le suena eso familiar? O sea, personas que actúan supuestamente dentro de la ley, pero una ley que ellos mismos crearon y que manipulan para obtener sus perversos resultados. Aunque en los crímenes punibles con pena capital hacían falta 2 testigos, estos 2 eran 2 rufianes que fueron sobornados para dar falso testimonio. Y la muerte de Nabot fue un tortuoso y maquiavélico asesinato. Quiero que leamos los versos del 11 al 13. Dice: y los de su ciudad, los ancianos, los principales que moraban en su ciudad, hicieron como Jezabel les mandó, conforme al escrito en las cartas que ella les había enviado, y promulgaron ayuno y pusieron a Nabot delante del pueblo. Vinieron entonces 2 hombres perversos, se sentaron delante de él, y aquellos hombres perversos atestiguaron contra Nabot delante del pueblo, diciendo: Nabot ha blasfemado a Dios y al rey. Y lo llevaron fuera de la ciudad y lo apedrearon y murió. Hermanos, los que cooperaron en este plan no fueron solo 2 que mintieron en el estrado de los testigos. La Biblia dice que eran ¿quiénes? Los ancianos y los principales. Siguieron las instrucciones de Jezabel. Hermano, todo el sistema estaba realmente corrompido. Con semejantes gobernantes, ¿qué se podía esperar de los que estaban después de ellos? Por ninguna parte había justicia, por ninguna parte se veía integridad en ese impío gobierno. Nadie se ocupaba de la verdad. Daban la apariencia de que les preocupaba que se hiciera justicia, pero en realidad era una manada de mentirosos y criminales. Así que planean la muerte de Nabot. Él se encuentra sentado en el tribunal en un lugar de preeminencia, probablemente satisfecho al pensar lo privilegiado que había sido invitado, cuando de repente estos 2 sinvergüenzas comienzan a acusarlos con pura mentira y decían: Nabot maldijo a Dios y al rey. ¿Y qué ocurre? Que en cuestión de minutos, Nabot es arrestado, o sea, es arrastrado fuera de las paredes de la ciudad y lo apedrean hasta morir. Se le da muerte a un hombre inocente por el capricho de otro, perverso. Ahora, quiero que observen la reacción de este rey. Era como era su costumbre, se apoyó en Jezabel. Ella llevó a cabo la tarea. Y cuando ella le entrega lo que quería, él jamás le pregunta cómo lo logró, ni tampoco le importaba qué le ocurrió realmente a Nabot. Simplemente acepta el regalito, lo que había querido desde el principio, la viña de Nabot. Una vez más, la iniquidad reinaba en la corte de Acab. Y aquí la pregunta: ¿y Dios qué pensaba de esto? ¿Estaba Dios indiferente a lo que estaba ocurriendo? Muchas veces nos parece que Dios está alejado de lo que ocurre en esta tierra.
Muchas veces vemos a los hombres hacer y deshacer según sus propias inclinaciones perversas. Y nos preguntamos, ¿y Dios qué piensa? Déjeme decirle que nada en esta tierra ocurre que pueda escapar de la poderosa mirada de Dios. No importa lo mucho que se esconda alguien para cometer perversidades, allí Dios lo está mirando. Y Dios en este caso había llegado al final de su paciencia con esta pareja. Las cosas iban a cambiar. Para desgracia de ellos, iban a cambiar muy pronto. Elías, si usted observa, había permanecido fuera de escena, como si Dios estuviera dándole a Acab y a Jezabel una oportunidad más. Dios da una y otra, pero no sabemos cuál es la última. Ellos no evidenciaron en absoluto ningún cambio de corazón. Por el contrario, sus malvadas acciones lo que hacían era multiplicarse. Entonces Dios decide buscar a su siervo y trae de vuelta a Elías. Aquel profeta y portavoz lo vuelve a colocar en la escena. Ya no hay más sorpresas, más promesas para ellos. Ya no hay más oportunidades para que se arrepientan. Las ruedas de la paciencia de Dios se han parado en seco. Ha llegado la hora del juicio y de la justicia. Verso del 17 al 19. Entonces vino palabra de Jehová a Elías Tisbita diciendo: levántate y desciende a encontrarte con Acab, rey de Israel, que está en Samaria. He aquí, él está en la viña, la cual ha descendido para tomar posesión de ella. Y le hablará diciendo: así ha dicho Jehová, no mataste y también has despojado. Y volverás a hablarle diciendo: así ha dicho Jehová, en el mismo lugar donde lamieron los perros la sangre de Nabot, los perros lamerán tu sangre, tu misma sangre. ¿Estaba Dios enterado de lo que estaba ocurriendo? Dios no necesita que nadie vaya a darle un informe para saber lo que está pasando en esta tierra. Él lo sabe. Sabe lo que pasa con los incrédulos y sabe lo que pasa con los cristianos. Siempre Él está pero que muy bien informado. Y aquí lo vemos. Él estaba al tanto de todo lo que había ocurrido. Así es como la justicia de Dios llega al final de la cuerda. Y Elías, como era un hombre obediente que jamás discutía las órdenes de Dios, escucha y obedece a su Señor. Verso 20. Y acá dijo a Elías: ¿me has hallado, enemigo mío? Él respondió: te he encontrado, porque te has vendido a hacer lo malo delante de Jehová. Bueno, en la mente del rey no hay ninguna duda de que hay enemistad entre él y el profeta de Dios. Sin embargo, Elías a eso no le preocupa, no lo niega. Tampoco se anda con rodeos, sino que va al grano. Acab había abrazado el mal en todas las áreas de su vida y como resultado vendría el juicio. Este hombre había tomado a una mujer perversa que había acabado de completar la maldad en su vida. Dios había esperado pacientemente, pero no se había producido ningún cambio. Había enviado al profeta para amonestarle una y otra vez y ellos sordos. Finalmente se agota la paciencia y Dios dice: ya basta. Son palabras difíciles. Querido hermano, amigo, si usted ha estado pensando que se puede burlar de Dios, mucho cuidado. Dios le dijo a Acab por medio de su vocero: se te acabó las oportunidades. Ya no hay remedio. Leamos sus palabras de juicio a través de Elías. Verso 21 en adelante. He aquí yo traigo mal sobre ti, y barreré tu posteridad, y destruiré hasta el último varón de la casa de Acab, tanto el siervo como el libre en Israel. Y pondré tu casa como la casa de Jeroboam, hijo de Nabat, y como la casa de Baasa, hijo de Ahías, por la rebelión con que me provocaste a ira, y con que has hecho pecar a Israel. De Jezabel también ha hablado Jehová diciendo: los perros comerán a Jezabel en el muro de Jezreel.
El que de acá fuere muerto en la ciudad, los perros lo comerán, y el que fuere muerto en el campo, lo comerán las aves del cielo. Elías se para frente al perverso rey y le da la noticia. No era un mensaje fácil de dar. Le iba a anunciar castigo, una destrucción segura, un juicio inminente, una muerte muy pronto. Yo me imagino que acá debe haberse puesto a sudar frío. Dios había hablado. El infierno jamás había estado más cerca de su vida que en ese momento. Y ya no podía escapar de su espantosa furia. Y después de escribir esta terrible predicción hablada por el Señor a través de Elías, el autor del primer libro de Reyes ofrece un comentario sobre las vidas de Acab y Jezabel. Versos 25 y 26. Dice: a la verdad ninguno fue como Acab, que se vendió para hacer lo malo ante los ojos de Jehová, porque Jezabel, su mujer, lo incitaba. Él fue en gran manera abominable, caminando en pos de los ídolos, conforme a todo lo que hicieron los amorreos, a los cuales lanzó Jehová delante de los hijos de Israel. Fíjense qué clase de sociedad. Qué tremenda yunta, como se dice. Fueron socios, y fueron socios en una perversidad que no tenía paralelo, hasta que Dios finalmente dijo: ya basta. Ahora estamos ante una historia antigua, pero el ser humano es el mismo. Ahora ya no somos reyes. Usted no se llama Acab, y probablemente no haya nadie aquí que se llame Jezabel. Y si se llama, yo le recomiendo que busque cambiarse el nombre. Quiero decirles algo. El contexto no es el mismo, pero los hombres y las mujeres son los mismos. Seguimos actuando de manera obstinada y rebelde con Dios. El hombre así actúa. Entonces, los principios que podemos extraer de esta historia son aplicables para nosotros hoy. Y quiero terminar con dos solemnes recordatorios. Préstele atención. Tómelos de parte de Dios. Dos graves y solemnes advertencias que debemos considerar en esta historia. Repito lo que dije al comienzo: la paciencia de Dios tiene un límite, pero nadie sabe cuál es. Nadie sabe hasta dónde va a llegar su paciencia. El molino de Dios muele despacio, pero muele muy bien. Dios, con paciencia y misericordia, espera que escuchemos su voz y obedezcamos. Usted puede burlarse de la gente que le rodea, pero no se puede burlar de Dios. Solo un necio que cree que se puede burlar de Dios actúa de esa manera. Dios, con paciencia y misericordia, espera que escuchemos su voz y obedezcamos. La gente oye el evangelio de la salvación, pero no responde. ¿Usted no ha visto a veces reacciones de las personas ante la presentación del evangelio? Se creen que eso es algo que no es para ellos, y que eso de que Cristo, no, yo no tengo nada que ver con eso, yo estoy por encima de eso. Y este que se cree viene a hablarme a mí de Dios. Hay gente que oye y no responde. ¿Y saben qué? Dios sigue esperando. Algunos tienen su nombre en la boca, pero viven de una manera que dice todo lo contrario. ¿No ha visto eso? Sin embargo, Dios sigue esperando. A veces la paciencia de Dios humanamente nos resulta frustrante, particularmente cuando vemos que el mal persiste y que Él no interviene para detenerlo. Ya les dije, Salomón en el libro de Eclesiastés escribe al respecto, cuando en un versículo podemos leer estas palabras. Eclesiastés capítulo 8, verso 11.
Dice, por cuanto no se ejecuta luego sentencia sobre la mala obra, o sea, alguien hace algo malo y no ocurre una consecuencia inmediata, el corazón de los hijos de los hombres está en ellos dispuesto para hacer el mal. ¿Entendieron? Son aquellos que dicen, bueno, hoy voy a hacer esto y como no me pasó nada, mañana vuelvo a hacerlo otra vez. Aquellos que dicen, hoy pequé y como Dios se quedó dormido, piensan ellos, lo vuelvo a hacer. Y cada día va corriendo más y más el límite, va corriendo la cerca. Y entonces delante de la gente lo que llevas es un juego. Andas con tu Biblia, a lo mejor la cargas debajo del brazo, amén, aleluya, gloria a Dios, todo el mundo sabe que eres cristiano. Pero en lo más íntimo, en tu corazón, Dios sabe quién eres. Dios sabe si eres un payaso que anda con máscara o realmente eres un hijo de Dios. Porque déjenme decirle, ya lo he dicho, integridad es lo que realmente somos cuando nadie nos está mirando. Pero dice Eclesiastés, por cuanto no se ejecuta luego sentencia sobre la mala obra, el corazón de los hijos de los hombres está en ellos dispuesto para hacer el mal. Hay quienes cuando no les ocurre nada después de haber cometido una serie de pecados, sin ver las consecuencias inmediatas, piensan, todo está bien, estoy a salvo. Pero quiero decirte que escuche bien, ese pudiera ser el último día que te salgas con la tuya. No sabemos en qué punto Dios llegará a su límite y dirá, ya basta, no voy a seguir tolerando esto. No se engañe, no hay tal cosa como paciencia eterna de Dios. No la hay. Y en segundo lugar, Dios cumple su palabra. Cuando Dios dice algo, nada ni nadie lo puede detener. Acab y Jezabel fueron unas personas muy poderosas, muy malvadas. Yo les animo a que lean más adelante, en los capítulos que siguen en este libro, y usted va a encontrar exactamente el juicio de Dios como Él lo proclamó. Se cumplió literalmente lo que Dios había dicho con relación a Acab y a Jezabel. Nadie pudo impedir esto. Ellos fueron impotentes para detener el castigo. Pero esto es un patrón que encontramos en toda la Biblia, no solamente en este libro. Por ejemplo, otro monarca nos ofrece la misma lección, un hombre llamado Belsasar, quien gobernó en los tiempos del profeta Daniel. Belsasar era también poderoso, un hombre impresionante. También cometió el error de ignorar la voz de Dios. Tenía como lema de su vida, coman, beban, diviértanse. El mismo lema que mucha gente tiene hoy. Come, bebe, diviértese, la dulce vida, entre comillas. Tranquilo, tranquilo, que Dios entiende. Y la gracia lo cubre todo. Y entonces la gracia la han convertido en una gracia barata, ¿verdad? Entonces dice, bueno, yo quiero de Dios lo suficiente como para tener paz, de que no me voy a ir para el infierno, pero lo demás, Dios no se va a meter en esto, Él entiende, Dios sabe. La gracia lo cubre todo. O como decimos a veces, que todos somos pecadores, todos somos gusanos. En realidad todos somos pecadores, pero eso no debe ser una excusa para el pecado. Ahora, este hombre estaba así viviendo tranquilamente. Una noche levantó la mirada y vio la mano de Dios que escribía sobre una pared de yeso. Y aparecieron estas palabras: pesado ha sido en balanza y ha sido hallado falto. Voy a poner fin a tu reino, Belsasar. Dios había dicho una vez más, ya basta. Y esa misma noche Belsasar fue condenado y no pudo hacer absolutamente nada para detener el juicio de Dios. Quiero hablar en este momento a los cristianos. Y quiero que usted preste mucha atención a lo que voy a decir. Si usted es un hijo de Dios, le puedo decir por la Biblia que Él jamás le va a echar de su familia. Pero quiero también decirle
que si usted se niega tercamente a obedecerle, haciendo siempre lo que le viene en gana, Él le va a aplicar una severa disciplina. Dios le ama demasiado como para pasar por alto sus acciones. Puede hacer muchas cosas. Él puede sacarlo en un santiamén de este mundo o quitarle el gozo de la vida. Hasta puede, como hizo con los corintios, dejarlo sin fuerza y sin salud, convertirlo en una persona débil y enferma. Algunos en Corintio murieron a causa de su carnalidad. Nuestra tendencia es compararnos con los demás y decimos, pero yo no soy tan malo como Acab y Jezabel. Y seguir aplazando la decisión de obedecerle. Y decir, ahora me resulta demasiado doloroso. La próxima semana pensaré en ello. Mire, si usted está haciendo con su vida lo que le parece y no está ocurriendo nada, tiene que preguntarse si es realmente un hijo de Dios. Porque la Biblia dice que Dios a quien ama disciplina. Ahora, la disciplina es para los hijos. Pero aún cuando usted no sea un hijo de Dios y no, Dios no le someta a su disciplina, entonces resulta que es un inconverso. Y si es un inconverso, quiero decirle que tampoco se va a poder burlar de Dios. No es posible. Y estas son situaciones que uno no debe aplazarla. El Evangelio y lo que Jesucristo hizo, como vamos a ver en unos minutos, es tan serio y se debe tomar tan en cuenta que no debemos nunca dejar que la espera intervenga. Hay dos grandes excusas que la gente usa: la comparación y el aplazamiento. Se comparan con otros y siempre se van a encontrar buenos. Aplazan y aplazan y aplazan. Y quiero decirle que al final usted va a aprender que las cosas más importantes no se pueden aplazar. La herramienta más afilada del diablo es la espera. Si a usted le dice, como hacen en este país, le voy a dar el resultado de los exámenes que se hizo, son negativos, o sea, son positivos, usted tiene una situación bastante caótica en su vida, se le encontró una enfermedad terminal, tiene un cáncer, por ejemplo, y está en la fase ya final. Hay una posibilidad, y los pronósticos indican que si usted se somete a ese tratamiento puede salir adelante. ¿Qué usted le dice? El médico le dice, tiene que someterse a eso rápido. Bueno, doctor, de aquí a un par de años yo vengo a ver, para entonces someterme al tratamiento, de aquí a un par de años. Nos da risa, ¿verdad? Pero eso es exactamente lo que la gente hace con el Evangelio. Usted no le está haciendo ningún favor a Dios al entregarse a Jesucristo. Nosotros como cristianos no le hicimos ningún favor a Dios. Somos nosotros los que estamos perdidos, y por la gracia de Dios hemos sido salvos. Él nos hizo el favor. Él envió a su Hijo. Cristo murió por nosotros. La espera es la herramienta más afilada del diablo. No siga esperando. Usted no sabe hasta cuándo va a poder esperar. Concluyo con estas serias advertencias. No juegue con Dios. No se aparte de Él por su terca voluntad, porque al final, recuerde, Dios siempre gana. Y cuando Dios dice ya basta, es demasiado tarde. Porque Él es amor, Él es bueno, pero también es justo. Y voy a terminar con un proverbio que pocas veces se lee desde esta óptica, pero tiene un mensaje solemne, muy severo, pero un mensaje muy claro de que cuando Dios dice ya basta, se acaba la oportunidad. Proverbios capítulo 1 dice, verso 22, ¿hasta cuándo, oh simples, amaréis la simpleza? Proverbios capítulo 1, verso 22, y los burladores desearán el burlar,
y los insensatos aborrecerán la ciencia. Volveos a mi reprensión. He aquí yo derramaré mi espíritu sobre vosotros y os haré saber mis palabras. Verso 24. Por cuanto llamé y no quisiste oír, extendí mi mano y no hubo quien atendiese, sino que desechaste todo consejo mío y mi reprensión no quisiste. Verso 26. Yo también me reiré en vuestra calamidad y me burlaré cuando os viniere lo que teméis. Una pausa aquí. ¿No se imagina a Dios en un rincón del cielo riéndose o burlándose? Son palabras que se emplean para que nosotros podamos entender lo que Dios quiere decir. Cuando dice que se va a reír y se va a burlar, por ejemplo, una persona que se ríe de otra y se burla, manifiesta indiferencia, manifiesta frialdad. Dios está diciendo, si tú no escuchas, si tú no recibes mi mensaje, va a llegar un momento en que yo seré indiferente ante lo que te pueda ocurrir. Verso 26, ante tu calamidad. Verso 27, cuando viniere como una destrucción lo que teméis, y vuestra calamidad llegare como un torbellino, cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia. Escuchen esto, verso 28, entonces me llamarán y no responderé. Me buscarán de mañana y no me hallarán, por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová. No quisieron mi consejo y menospreciaron toda reprensión mía. Comerán del fruto de su camino, consecuencias, y serán hastiados de sus propios consejos. Aquel que rechaza y rechaza, Dios decide dejarle. ¿Saben por qué? Porque esa persona va a seguir rechazando hasta el día de su muerte. La paciencia de Dios tiene un límite. Sé que este mensaje no es agradable al oído humano, pero es parte de la palabra de Dios. Y es mi responsabilidad advertirle para que haga algo al respecto. Si no conoce a Jesucristo, este es el momento para entregarse a Él. No espere más. Si es cristiano, no siga jugando con Dios. El pecado es un asunto muy serio. Y cuando miramos lo que Dios hizo por nosotros en el Calvario al enviar a su Hijo, estamos recordando de su amor y también de cuánto Dios aborrece el pecado. Dice la palabra que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Por eso quiero invitarles a que juntos meditemos en ese sacrificio de Jesucristo y a la vez evaluemos nuestras vidas. Dice la palabra que debemos participar de la cena del Señor dignamente. Y no es que haya dignidad en nosotros desde el punto de vista humano. Significa que evaluemos nuestras vidas y si hay algo de lo que estamos conscientes que a Dios no le agrada, pidámosle perdón a Dios. Ahora que podemos hacerlo. Y por la fe recibamos ese perdón y participemos, amados hermanos, participemos de la Santa Cena del Señor.